Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos después de este Gran Premio de Miami que seguir hablándoos de muchísimas de las noticias que van surgiendo, así que todos los temas que os vamos a comentar en este vídeo van a estar detallados en la descripción del mismo. Y tenemos que dar comienzo por la autocrítica que ha hecho Fernando Alonso de su equipo. En unas palabras, de las varias que ha ido dando a los distintos medios, me han parecido estas bastante interesantes porque, como digo, hace crítica al equipo, pide que hay que mejorar, que este Gran Premio de Miami ha dejado en evidencia algunos problemas del Aston Martin y también especialmente da una clave que ahora os voy a decir que para mí sigue siendo el problema que tiene este equipo Aston Martin hasta ahora y que está marcando la diferencia frente a sus rivales, porque algo que también es interesante que ha comentado en esta autocrítica, donde lo primero que hace también de por sí es pedir más, es pedir mejor rendimiento. Ya sabemos que llegarán unas actualizaciones en Imola, pero veremos qué rendimiento son capaces de conseguir poner en el coche, pero independientemente hay algo que me parece también interesante y sí que tiene razón del hecho de estar en un punto en el que no saben dónde están. Porque hasta ahora de la temporada habíamos estado hablando de si estaban por delante o por detrás de Mercedes, pero más o menos estaban en ese quinto, como muchísimo cuarto puesto y dependiendo del circuito, pero al final siendo ese quinto equipo. Pero claro, aquí han estado no demasiado lejos de Mercedes, incluso empezando decimoquinto. Lo dije ayer en el resumen, recordar que Fernando Alonso en las últimas 5 vueltas le recorta 3 segundos a George Russell. Iba a decir con mejores neumáticos, pero no, al contrario, Russell llevaba duros y Alonso medios, unos medios que habían durado más de 30 vueltas, es decir, no llevaba tan buen compuesto Fernando Alonso y aún así le consigue recortar esa diferencia, pero a su vez estaban compitiendo contra los Alpine, un Alpine que ha sido su mejor fin de semana de toda la temporada, pero aún así desde luego que te deja dudas del rendimiento real del Aston Martin. Pero bueno, básicamente pide autocrítica y vamos a hacer énfasis en esa clave que va a dar al final de estas declaraciones que os vamos a leer, que para mí, como digo, sigue siendo el mayor problema que tiene Aston Martin. Ha sido una carrera extraña, luchábamos con George, pero también con Alpine. O íbamos tan rápido como los Mercedes o tan lento como los Alpine, que tenían mucho ritmo aquí. Como os estoy diciendo, el mejor fin de semana que han hecho. Es un fin de semana difícil y lo mejor son los 2 puntos del domingo, quizá más de lo que se esperaba conseguir. Tenemos que mejorar. Yo tampoco he hecho un fin de semana redondo por mi parte, eso ya lo he explicado antes mejor en el anterior vídeo que hemos visto, donde decía que no ha tenido su mejor fin de semana. Y luego, como equipo, no hemos conseguido la puesta a punto. No estaba en esa ventana en la que opera en perfectas condiciones. Si hubiésemos tenido un entrenamiento más, habríamos hecho algún cambio y tendríamos más ideas. Y a mí ese es el problema, sobre todo, que sigue manteniendo Aston Martin. Las primeras carreras, pues bueno, todavía puede llegar a ser entendible, pero es que especialmente ahora mismo te estás comparando con un equipo que no está entendiendo su coche, que está teniendo más problemas de los esperados y que en algún que otro fin de semana está haciendo experimentos para tratar de optimizar el paquete, que es Mercedes. Ya no están en ese nivel, ya no están haciendo experimentos como sí que hicieron en Japón y Australia, pero siguen siendo un equipo que está teniendo más problemas de los que ellos creen, más problemas de los que ellos esperaban, mejor dicho, y que tratan de hacer prueba y error a ver si consiguen encontrar una solución. Estás enfrentándote contra esos y tú tienes aún más problemas. Las primeras carreras, fíjate que no han sido malas, y eso que las mejoras que fueron introduciendo Aston Martin siempre iban positivas. Por cierto, no acabaron poniendo en el coche todas las actualizaciones que el jueves y el viernes mostraron, eso os lo contaremos más adelante, pero esos todos circuit specifics que habían traído, no todos acabaron siendo montados, que quizá ahí también ha habido algún problema, que pues ahí está también el problema de Aston Martin, el hecho de al final no introducirlo. ¿Por qué no lo introduces? Porque seguramente ahora con retrospectiva piensas que era mucho mejor. Claro que desde aquí, desde esta silla en Madrid, es mucho más fácil, y el lunes 6 de mayo es mucho más fácil saber todo esto que el sábado 4 de mayo en Miami, cuando tienes que decidir pongo este alerón o pongo este otro, pongo esta carga aerodinámica o pongo otra. Por supuesto, sí, yo entiendo que es mucho más fácil, pero es que por eso ellos están ahí, ¿no? Se supone que son los mejores al final, son los mejores equipos, los mejores pilotos y los mejores ingenieros.
te estés enfrentando contra los mejores, como por lo menos, ya no digamos que ellos sean los mejores. Entonces no puede ser que por lo menos tú no comprendas tu coche. Mercedes, sin comprender su coche de todo lo malo, sigue siendo incluso competitivo. Aston Martin ha tenido el peor fin de semana de toda la temporada y desde luego que este no es el rendimiento real del equipo. Esto ya os lo adelanto, no os preocupéis en este sentido, no les vamos a seguir viendo de por sí con un ritmo que podríamos considerar que no merecía ni siquiera entrar en puntos, Fernando Alonso, pero no puedes permitirte que tu peor fin de semana sea este nivel, porque yo esto lo decía también a lo largo de este fin de semana, me recordaba a México del año pasado, que fue el peor fin de semana que tuvo Aston Martin el año pasado, y es un fin de semana que marca la diferencia a final de temporada, porque sin ese fin de semana tan malo, si simplemente tienes un fin de semana de, oye, pues entras en puntos de milagro, por lo menos sumas puntos y a lo mejor luego peleas más de tú a tú con McLaren. Recordar que la diferencia no acabó siendo muy amplia. Este año encima estás peleando contra Mercedes, te está costando entrar en puntos porque hay un canadiense pilotando el coche verde que siempre además, y mira que este fin de semana no ha estado mal, pero siempre le cuesta más y encima, como no entiendes tu coche, como te sigue pasando este problema, tienes un peor rendimiento porque no sabías por qué ha empezado a fallar todo, entonces ya te acabas perdiendo. Cuando algo falla, se van para abajo. Cuando todo está bien, le va saliendo un poco las cosas y muestran el ritmo real. Pero cuando empieza a fallar, todo se viene abajo. No entienden el coche, era el problema que tenían el año pasado y es un problema que por ahora parece que sí que tienen. Mi esperanza se mantiene en el hecho de que las actualizaciones que introduzcan de verdad sean efectivas, pero es que si no entiendes el coche, pues es muy complicado introducir una mejora y que de primeras pensemos que van a ir bien, que luego pueden ir bien, pero si van bien no es porque hayas de verdad ideado que iban a ir tan bien, y esto a lo mejor a Aston Martin, y ya lo decíamos el año pasado, ya se hablaba, ya se especulaba, la mejora que dieron en el AMR23 se sorprendieron porque no se esperaban tanta mejora, así que ellos veían que habría mejora, pero fue más de lo que ellos esperaban. Una prueba más de que en sí pues les cuesta entender el coche. Y aquí voy a añadir ya una última cosa y ya finalizamos con este sentido, pero una prueba más de que Mercedes te lastra. Porque recordemos que utilizan el mismo túnel de viento que Mercedes y Mercedes está también perdido en este sentido, aunque bueno, ellos al final les acaba saliendo las cosas quizá porque tienen un coche en sí más rápido. Pero ya lo hablábamos el año pasado de ese túnel de viento de Mercedes que no arroja buenos datos, porque ni a Mercedes le ocurre. Mercedes, en teoría, si ese túnel de viento funcionase a la perfección, Mercedes este año iba a estar compitiendo contra Red Bull desde Bahrein. Y fijaros dónde están. O Mercedes, el concepto sin pontones en 2022 iban a arrasar. Y bueno, ganaron una carrera ese año, ya se pueden dar con un canto en los dientes. Y es el mismo túnel de viento que utiliza Aston Martin, son las mismas instalaciones. Quizás sigue siendo una de las cosas que a Aston Martin le lastra ahora mismo siendo equipo cliente. Por suerte este año finalizan su propio túnel de viento, pero tampoco te asegura que ahí, y menos de primeras, vayas a estar en un mejor túnel de viento, mejores instalaciones. Así que bueno, veremos. Lo único además, también a comentaros, además de sobre esto, es explicaros el motivo por el que Aston Martin ahora mismo sigue demostrando estar por detrás de sus rivales, que es lo que os decimos, al final vuelve a demostrar que ahora mismo no está a ese nivel, no está al nivel, no me refiero ya en rendimiento del coche, sino de equipo. McLaren estaba muy atrás y dieron progresos gigantes el año pasado, bueno, ya a la vista está, claramente, pero ya no me refiero por haber ganado esta carrera en sí, sino por pasaron el año pasado en este mismo escenario, eran el peor equipo, y ese mismo año consiguieron 9 podios. Quiero deciros, ahí demostró McLaren que de verdad el equipo ya estaba, y seguramente hacía ya un tiempo, muy bien asentado, muy bien dirigido. Llevaba ya mucho tiempo Zak Brown creando esa estructura, creando ese equipo, y efectivamente ahí estaba. Te demuestra una vez más que Aston Martin todavía sigue en crecimiento. Esto ha insistido mucho Alonso y es así, todavía sigue en crecimiento, la fábrica no está finalizada, se sigue incorporando gente, se sigue cambiando personal o distribuyendo personal del área técnica internamente. Siguen demostrando que ahora mismo no son ese equipo de la zona alta. Sí que esperemos que todos estos aprendizajes que están pudiendo obtener estos años todavía sirvan para que en el futuro efectivamente sean un mejor equipo. Vamos a pasar al
siguiente de los temas, y hablando acerca de McLaren, muy rápidamente queremos hablaros acerca de los elogios que ha recibido Lando Norris, los cuales ha recibido por parte de toda la parrilla. Desde el propio Carlos Sainz, que eso os lo vamos a poner ahora porque me ha gustado bastante, pero el Carlos Sainz le ha elogiado, por supuesto todo el mundo dentro del equipo McLaren. Ricciardo me pareció bastante emotivo cómo se acercó Daniel Ricciardo a felicitarle también. Al final muchos pilotos han acercado, Verstappen y Leclerc por supuesto, y hay dos pilotos que le hizo especial ilusión a Lando Norris, según él mismo ha detallado, que son Fernando Alonso y Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, que lo hizo primero desde el coche y luego se acercó en el corralito, y Fernando Alonso, que se acercó a él ya en la parrilla. Por cierto, vaya galletas le metió Fernando Alonso en el casco, que en la retransmisión sonaba y todo, y madre mía lo que le llegó a dar. Pero al final, sobre todo, lo que comenta Lando Norris es que le ilusionó mucho que estos dos pilotos se acercó todo el mundo a la parrilla, que esto también te demuestra la buena persona que debe ser también Lando Norris, porque no en las primeras victorias de todos los pilotos se ha acercado toda la parrilla, sino solo los más amigos y demás, pero en este caso se acercó mucha gente. Al final esto también te demuestra quién es Lando Norris en el hecho personal, quiero decir, y sobre todo le hizo mucha ilusión estos dos acercamientos, el de Alonso y el de Hamilton, porque comenta que son dos personas, son dos pilotos que él ha idolatrado desde pequeño, y al final que se alegren por tu primera victoria, pues es muy emotivo. Es increíble. Quiero decir que es lo mejor de todo, pero por la gente a las que respetas, la gente contra la que corres, sabes, cuando Fernando se acerca a ti, Luis se acerca a ti, son personas que he admirado desde que era niño, así que el hecho de que estoy corriendo contra ellos y el hecho de que estén, quiero decir, probablemente en el fondo no están satisfechos de que gane otro, pero que a su vez estén contentos por mí, es ilusionante. Lo respeto mucho y estoy agradecido por ello. Así que sí, a todos los que se han alegrado por mí y me han animado y ayudado, tengo que darles las gracias. Una de las personas que también se acercó, por supuesto, ya desde la parrilla y luego encima le preguntaron en DAZN España, es Carlos Sainz. Sabemos la buena relación que tienen ambos pilotos, Norris y Carlos, desde que compartieron equipo en 2019 y 2020 en McLaren, y por supuesto lo ha elogiado, diciendo algo que me ha parecido también bastante interesante sobre Lando Norris, explicando el por qué le ha costado tanto, que es que hay veces que se te resiste, que es que haces todo bien y no te da para más que para ser quizá un segundo o un tercero, pero al final, si ya hacías tantas veces esas proezas, por así decirlo, esas ocasiones en las que claramente te merecías la victoria, pero a lo mejor no tenías el coche, era cuestión de tiempo que cayese. Sí, me alegro muchísimo por él, ¿no? Es así la Fórmula 1, hay días que haces todo perfecto y haces un segundo, un tercero, un cuarto y lleva hablando unos carrerones. Hoy va más atrás y le ha tocado un poco la lotería con el safety car y ha ganado una carrera que se merece totalmente, porque lleva tiempo mereciéndose ganar una carrera de Fórmula 1. Y hablando acerca de Carlos Sainz, también ha comentado algo que me ha parecido bastante interesante, y es el hecho de que cree que podría haber logrado la victoria del Gran Premio de Miami, que había muchas posibilidades por lo menos de hacer un podio, y que eso al final se acabó el Gran Premio de Miami de una forma más entristecida por culpa de esto, que luego encima acabó recibiendo la sanción de 5 segundos, pero que en cuanto al ritmo sí que había esa posibilidad. Ya de por sí en la salida hizo una salida espectacular, que se puso segundo, pero la pasada de frenada de Checo provocó que volviese a perder la posición contra Leclerc y la perdiese también contra Piastri. Pero ya no solo eso, sino luego el ritmo, que en sí estaba teniendo más ritmo que Leclerc cuando ambos estaban por detrás de Piastri, pero este circuito era muy complicado de adelantar, se vio en el propio adelantamiento que le tuvo que hacer a Piastri, luego al propio Piastri, que claramente estaba teniendo más ritmo, pero no le conseguía adelantar y Leclerc se le estaba escapando, y es que luego a final de carrera recortó la distancia frente a Leclerc, lo único que no dio tiempo al final a acabar alcanzándolo. Y ya no es solo eso, porque eso es para el podio, estamos hablando, pero sí que cree que podría haber logrado la victoria. El caso es que yo creo que hoy había una gran oportunidad de hacer un podio y de incluso ganar la carrera con el ritmo que teníamos. He hecho una muy buena salida y de repente, no sé, creo que ha sido Checo que ha llegado y nos ha echado a todos un poco de pista sin mucho control. Luego teníamos buen ritmo, he abierto un poco el gap para cuidar los neumáticos y por una vuelta no hemos cogido el safety car que
nos hubiese hecho ganar la carrera, ¿no? Si lo piensas de esa manera, si hubiésemos aguantado una vuelta más fuera hoy se podría haber ganado, pero es cuestión de suerte ya ese punto. Yo creo que hemos sido muy rápido toda la carrera y hay que quedarse con lo positivo. Que a ver, por supuesto, si hablamos acerca de lo que él llega a mencionar, ese coche de seguridad, ¿no? Pues si te viene la suerte a ver en esta ocasión, pues ganas esa carrera. Pues le vino a Lando Norris, no me vale ni tampoco de excusa para el hecho de que Norris ha ganado, que eso lo ha utilizado, por ejemplo, Pedro de la Rosa, de no, sin el safety car no hubiera ganado. Sí, sí, obviamente, pero es que tienes que estar ahí, tienes que ser el que aproveche ese safety car y luego esos 7 segundos que le consiguió meter a Verstappen no se hacen solos. Por supuesto, jugar con ese factor de si hubiéramos aguantado podríamos haber conseguido ese safety car y haber ganado nosotros, sí que está ahí y sí que es algo a tener en cuenta. Y sí que es algo que por supuesto pues es suerte que te toque o no. Pero es que en este caso, y teniendo que ser suerte, Carlos quería mantenerse en pista. Carlos, cuando ya Leclerc ha parado, cuando ya Piastri ha parado, cuando Checo había parado vueltas antes, cuando Verstappen ya también se había detenido, lo que pedía a su equipo es que se mantuvieran, porque no tenía sentido con lo que estaba costando... Bueno, a ver, me refiero a lo que él pensaba. No tenía sentido con lo que estaba costando adelantar, parar para salir detrás de ellos y tener que adelantarles por mucho que tuvieras nuevos neumáticos. Ya al final lo mejor era jugártela. Eso es lo que estaba pidiendo Carlos Sainz desde el coche, no le hicieron caso, le provocaron que parara, paró, salió por detrás, ya sabemos, de Piastri y salió por detrás de Piastri una vuelta antes del coche de seguridad. Esa fue la mala suerte que tuvo. Justo paró y a la vuelta siguiente salió ese coche de seguridad, con el cual sí que podría haber, no digamos ganado, porque sí que yo creo que Norris podía tener más ritmo, pero haber peleado por esa victoria. Lo único ya aquí comentaros también, preguntaros qué es lo que pensáis vosotros sobre ello, es si Carlos fue más rápido que Leclerc, porque para mí sí. Para mí Sainz estuvo siendo bastante más rápido que Leclerc una vez más, es decir, una carrera más al final, y fíjate que este fin de semana le estaba costando a Sainz, pese a que él sí que rodó libres 1, que no lo hizo Leclerc, pero le estaba costando en la quali al sprint y en la sprint no fue bien del todo, en la clasificación normal quedó por detrás suya a milésimas y luego en ritmo estaba teniendo más ritmo, pierde Leclerc posición contra Piastri y ahí se le echa encima a Carlos Sainz. Cuando ve lo difícil que está siendo adelantar y encima Leclerc mantenía DRS, decide conservar neumáticos y luego consigue empezar a recortarle la distancia. Yo creo que desde luego sí que es otro fin de semana donde Sainz en carrera ha estado siendo más rápido que Leclerc, sorprendentemente, porque no me lo esperaba, especialmente porque es que hasta este momento, hasta la carrera, se había mostrado Leclerc más fuerte, pero yo creo que sí una vez más podríamos decir, aunque desgraciadamente en esta ocasión el resultado no lo refleje, que el líder, que el más rápido de Ferrari estaba siendo Carlos Sainz, y me encantaría que me lo dejarais en los comentarios vuestra opinión sobre ello. Pero alguien que no ha puesto excusas, como me refiero, excusas entre comillas de Sainz indicando que podría haber ganado sin el coche de seguridad, es Verstappen, al cual le han comentado, le han preguntado algo que me ha parecido bastante interesante y es: ¿habrías ganado o Norris te podría haber ganado si no hubiera salido el coche de seguridad? Y me ha gustado muchísimo la respuesta que ha dado Verstappen, porque lo que ha dicho es lo siguiente: siempre es easy, 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 ¿verdad? Si mi madre tuviera pelotas, sería mi padre. Lo ha dicho textualmente así. Sí, así son las carreras, a veces te sale bien y a veces no. Y me ha gustado mucho porque no ha querido poner excusas, porque no ha querido buscar ese argumento de no, me ha ganado por el coche de seguridad. Que sí, quizá viene condicionado porque Norris y Verstappen son amigos y si se le gana la carrera... Voy a decir un ejemplo, Bottas, imagínate que coincide que gana Bottas, hubiera dicho que sí, que he tenido mala suerte con el coche de seguridad y por haber ganado tu amigo no lo dices, pero me gusta mucho también esa mentalidad porque luego es lo que os digo, el coche de seguridad pone a Norris por delante. Por cierto, estoy viendo gente equivocada con el coche de seguridad y demás, de si el hecho de que se equivocó el coche de seguridad pensando que lideraba a Verstappen provocó que Norris saliera por delante, y no, lo único que provocó es que se generase una diferencia bastante grande, pero Norris iba a salir por delante de Verstappen sí o sí con ese coche de seguridad, se hubiera equivocado o no, pero ese es otro tema que si queréis lo hablamos más en otro vídeo. Pero el hecho, eso es lo que digo, ese coche de seguridad pone a Norris primero,
pero no pone los 7 segundos que hay de diferencia luego. Es decir, Norris ganó lícitamente esa carrera. Ahora bien, sí que es verdad que tuvo al parecer problemas Red Bull y tuvo al parecer problemas Verstappen. Checo, la verdad que a mí su ritmo me pareció bastante extraño porque desde el principio tuvo poco ritmo, pero Verstappen tampoco estaba teniendo un ritmo similar al de otros grandes premios, y es que lo que estuvimos viendo es que no conseguía abrir más de 3 segundos frente a Piastri, que quizá al principio de carrera puedes pensar está gestionando, pero hay un punto donde empiezan a hacer las paradas que no quieres gestionar. Ahí o paras o atacas. Porque si no atacas, al final lo que haces es que a lo mejor te puedas jugar a que un piloto por detrás te consiga hacer ese undercut si tú no estás tirando todavía. Al solo tener 3 segundos lo que demostró es que no tenía tanta ventaja, y especialmente al comerse el volardo. Ya sabemos que en la primer tercio de la carrera aproximadamente, en la sección de curvas de baja velocidad, en la curva 13, se comió el volardo de la chicane y eso provocó al parecer daños en el suelo, según ha reportado Red Bull. Inicialmente se lo preguntaron a Verstappen, dijo que él no había sentido que tuviera ningún problema. Horner dijo que sí, y efectivamente hoy Red Bull está comunicando que sí, tuvo daños en el suelo, lo cuales no fueron muy grandes tampoco, pero sí que quizá provocaron una pérdida de rendimiento mayor. Es decir, quizás sin ese daño podemos pensar que Norris no habría abierto tanta distancia. Norris habría ganado, no es lo que quieren decir con esto, porque además tenía mejores neumáticos, tenía neumáticos más nuevos, pero que quizá tenían más ritmo que no pudieron estar demostrando en ese final de carrera por haberse comido ese volardo. El volardo pasó por encima del alerón delantero, por lo tanto el alerón no lo rompió, que eso se lo comunicaron al propio Verstappen durante la carrera y se vio claramente, y pensábamos que no había recibido daños, pero algunas partes de ese volardo se metieron por debajo del coche y eso provocaron algún daño en el suelo del RB20, así que bueno, también era únicamente para comentároslo. Lo último que queremos hablar en este vídeo y finalizamos, os queremos enseñar esta fotografía impresionante, porque Kevin Magnussen está a 2 puntos de perderse un gran premio de Fórmula 1. Estos son los puntos a la superlicencia con los que los pilotos acaban después de este gran premio de Miami, y Magnussen ya acumula 10 puntos, llegó a Miami con 5, se ha ganado 5 solo en esta carrera, de los cuales alguno me parece ridículo, especialmente consiguió 3 en la sprint, bueno, consiguió, no creo que sea algo que quieras conseguir, pero que obtuvo 3 en la sprint por esas defensas frente a Hamilton, y luego obtuvo 2 en el toque con Russell, iba a decir, con Sargent en el Gran Premio de Miami, en la carrera del domingo. El problema es que yo no creo que encima Magnussen recibiera sanción, porque Sargent traza como si no estuviera Magnussen ahí. Ya lo hemos explicado en el anterior vídeo. Pero independientemente de ello, no tiene solución, tiene 10 puntos en la superlicencia, puedes acumular hasta 12. Si llegas a los 12, te pierdes una carrera. Entonces tiene que andar con los pies de plomo. Ya os adelanto que lo más posible es que no le pongan esos puntos. Ya Gasly el año pasado estuvo cerca e hizo méritos para recibir esos 2 puntos, porque llegó a tener también 10, hizo méritos para que le dieran 2 puntos y siempre acabó repercutiendo en sin puntos en la superlicencia para Gasly, así que no le interesa a la FIA que un piloto se pierda una carrera, pero Magnussen va a estar ahí en el limbo, que se va a tener un poco que calmar. ¿Cómo puedes perder los puntos? Ya no solo Magnussen, Checo tampoco está lejos, Sargent acumula también 8, Stroll 7, Alonso 6, y bueno, estáis viendo ahí el listado. El punto se pierde justo cuando cumple un año, es decir, cualquier punto me refiero. Por ejemplo, estos 5 de Magnussen se los perderá, los 3 de la sprint los perderá el próximo 4 de mayo de 2025, ahí desaparecerán. Los 2 que obtuvo ayer por el golpe con Sargent, pues se le quitarán el 5 de mayo de 2025, los anteriores cuando cumpla ese año. Y así se van perdiendo, se van liberando los puntos que has obtenido. Tardan un año en quitarse, o si por ejemplo Magnussen acumula hasta 12, por supuesto se le resetea a 0. Así que bueno, hasta el próximo año ya Magnussen va a tener que andar un poco con los pies de plomo, que aquí luego también está la duda y hay mucha gente preguntándose: ¿el fin justifica los medios? Justifica los medios, ya no lo de ayer de Sargent, pero sobre todo lo de la sprint. ¿Justifica los medios hechos 3 puntos por el hecho de tratar por tu equipo de conseguir un punto o no? Pues después de Arabia Saudí hubo mucha gente que lo llegaba a entender. En esta ocasión
También es verdad que es que ha pasado muy poco, ya son 2 ocasiones bastante claras de Magnussen haciendo esto, pero en esta ocasión ya está recibiendo más críticas el danés, así que bueno, quiero dejaros también la pregunta de qué es lo que pensáis vosotros al respecto sobre esto. ¿Qué pensáis vosotros al respecto sobre cualquiera de los temas que hemos estado hablando? Déjamelo en los comentarios, que estaré encantado de recibirlos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, déjame en los comentarios lo que opines y también deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que seguiremos realizando. Nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.